Seamos bienvenidos en esta noche. Somos la gran familia Minrey. ¿Saben ustedes que ser familia es el sueño de Dios para nosotros? La Biblia nos habla en Juan, precisamente en Juan capítulo 1, verso 12, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también hay muchos versículos que nos habla acerca de la unidad y de ese amor que el Padre quiere que tengamos los unos para con los otros, el llegar a ser realmente esa familia. Encontramos en el Salmo 133:1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. También nos habla por allá en Corintios capítulo 1 verso 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una familia, el poder tener nosotros parámetros de lo que es realmente una familia. Pero encontré un pasaje que nos puede llevar en esta noche a estudiar un poquito más y poder entender lo que el Señor busca realmente en esa relación, tanto como iglesia, como pueblo suyo, como familia de Dios, pero también que aplica de una manera muy profunda a las familias, los núcleos conformados por ese hombre y esa mujer que han unido, que han sido unidos en ese vínculo del matrimonio. Vamos a ir en esta noche a Romanos capítulo 12 y vamos a estar leyendo del 9 en adelante. Romanos capítulo 12, dice la escritura en el verso 9 en adelante, vamos a leer un poquito. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferíos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este es un pasaje muy hermoso que nos lleva acerca de cómo debe ser nuestro comportamiento en medio de la sociedad, en medio de la familia cristiana, porque la Biblia nos está hablando aquí de unos parámetros muy importantes, y el primero de ellos dice en el verso 9 y el verso 10, volvámoslo a leer, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferidos los unos a los otros. Entonces, en este primer versículo nos está hablando de ese vínculo perfecto que es el amor. Realmente el amor es aquello que une a las familias. No hay otro vínculo, no hay otro vínculo. Cuando la palabra del Señor habla por allá también en Juan, en primera de Juan está hablando que debemos amarnos los unos a los otros, así como Dios nos ha amado, y el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Cuánto más en esa familia primaria
que es tu esposo, que es tu esposa, que son tus hijos. A veces dentro de nuestras familias existen esas rupturas, y esas rupturas existen precisamente por lo que está diciendo aquí. Dice que el amor sea sin fingimiento. ¿Qué es eso de sin fingimiento? Es la hipocresía. Cuando nosotros no aprendemos a dialogar, cuando nosotros sencillamente no aprendemos a decirnos las cosas de una manera sincera, de tal forma de que nuestro cónyuge pueda comprender el estado de ánimo o los pensamientos que están pasando en nuestra cabeza, sino que nosotros dejamos pasar el tiempo y pensamos mal los unos de los otros. Asimismo en la familia cristiana. Eso mismo aplica con los hijos. Nosotros dejamos pasar tanto los hijos con los padres. Entonces eso se llama hipocresía. Vivimos en un ambiente hipócrita. Tanto se aplica para la hermandad dentro de la familia de Dios como en la misma familia. Y estas cosas, hermanos, son las que están haciendo mella profunda actualmente en todas las familias. No somos sinceros, no podemos tener esa sinceridad y un diálogo, el poder sentarnos y dialogar abiertamente de las cosas que pasan. También dice que aquí habla acerca, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, preferidos. Entonces dice preferidos los unos a los otros, dice que amados los unos a los otros con ese amor fraternal. Nosotros encontramos en la Escritura precisamente lo que dice que el amor entre los esposos o esa consideración en la familia debe ser como a sí mismo. Por allá Efesios nos habla de que debemos amar a nuestro cónyuge y que el esposo debe cuidar a su esposa como vaso frágil, que debe cuidarla como a sí mismo, como se considera en su cuerpo, así debe ver a su esposa. Pero también a esos hijos dice que no debemos llevarlos a ira, sino que debemos llevarlos en amonestación del Señor. Ese es el amor, ese amor que corrige, ese amor que conversa, ese amor que llega a acuerdos, ese amor que es capaz de entender y que, dice allá Pedro, dice que es capaz de perdonarlo todo. Porque cuando no perdonamos, entonces precisamente se vuelve esto una hipocresía, soportando allí la presencia del uno y del otro, pero en nuestro corazón viviendo cosas diferentes. Dice que en cuanto a honra, preferidos los unos a los otros. Y esto es un punto muy especial, muy importante para las buenas relaciones, tanto en la iglesia como dentro del hogar. Necesitamos hacer sentir a las personas que están a nuestro alrededor que son importantes para nosotros. Y no solamente, como estamos hablando aquí, no por un formalismo, sino que realmente esas personas ocupen ese lugar de privilegio que Dios les ha dado. Qué difícil es de pronto llegar a una iglesia donde ninguno respete a un líder, donde ninguno respete al pastor, donde quién es usted, cada quien se maneje por sí mismo. No, así mismo es en nuestra casa. El esposo debe darle ese lugar a su esposa y la esposa ese lugar a su esposo, donde quiera que vaya. Qué triste es de pronto ver muchas veces esposos que se pueden hasta burlar de su esposa, de cualquier cosa que ella haya hecho, tal vez tonta o mal, y entonces se aprovecha para reírse en medio de una familia, en medio de una sociedad. Eso es algo que denigra y que realmente no le da el puesto que pertenece a la familia y a los esposos, o lo mismo a los hijos. Hablar mal de los hijos, hablar de una manera denigrante de ellos. La Biblia dice que debe haber honra. Y si son nuestra misma carne, si son nuestro núcleo,
nosotros debemos saber expresarnos de ellos. Y si en algo están fallando, precisamente ahí es donde está el diálogo. Pero ese diálogo nosotros debemos cultivarlo desde que ellos son pequeños, porque queremos hablar a veces con nuestros hijos ya cuando nunca le hemos hablado, cuando nunca hemos querido nosotros entablar una conversación con ellos. Pero no es tarde, es cuestión de que la familia se reúna y podamos hablar y darnos la honra. Realmente el que la esposa se sienta en ese lugar, el esposo se sienta en ese lugar de amor y de privilegio. Pero también vamos a mirar, dice el verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y la pereza es algo que frustra. ¿Por qué? Porque todos dentro de una casa están colocando esfuerzo, colocan esfuerzo para sacar un proyecto adelante. Entonces, ninguno puede ser como recargado, todos podemos dar en determinada medida, el que es más pequeñito o en cosas más pequeñas. Así como dice la Escritura, dice que en un cuerpo, hablando de la iglesia, dice hay muchos miembros y no todos son manos, no todos son ojos, dice porque está hablando que en la iglesia cada uno de nosotros tiene una función específica, que en la iglesia todos podemos trabajar. De hecho, aquí está diciendo fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, es decir, esforzándonos, cada uno colocando su grano de arena, cada uno colocando algo, que si no tienes las fuerzas para trabajar en determinadas actividades, si tienes el espíritu para clamar por la iglesia, para ser ese intercesor diario, pero todos tenemos una función, asimismo dentro de la casa. Asimismo dentro de la casa. Yo siempre he dicho que hay momentos en que un esposo se queda sin trabajo y otro es el que está trabajando, pero el que se queda en casa está colaborando. Eso es una manera grande de aportar y está aportando, porque también llegar alguien cansado a hacer todas las cosas, pues no. Y allí todos juntos, porque a veces también cuando un esposo se queda sin trabajo, el otro puede subyugar, y no, la Biblia dice que desde que todos estemos colaborando, esa es la razón del cordón de tres dobleces, que si uno cae el otro lo levanta, no se rompe, están allí firmes mientras el uno consigue el trabajo. Los hijos, sus papás están trabajando, los hijos están aportando. Siempre he dicho que es una dicha cuando los hijos empiezan a trabajar y empiezan a aportar, porque es un alivio para la casa. Cuando los hijos ven que hay muchos quehaceres, si entre todos los hacen, va a ser un aporte grande en nuestra casa. Pequeñas cosas que debemos nosotros tener en cuenta y que construyen hogar, que construyen la vida social de la iglesia y de nosotros como familias individuales. En primer lugar, el amor. En segundo lugar, la colaboración. El poder nosotros estar de acuerdo. ¿Cuál es la forma en que vas a colaborar? Hay muchas personas que ganan más dinero que el otro cónyuge. Qué bueno es poder sentarnos y dialogar de qué manera, cuáles son los proyectos de la casa, hacia dónde vamos, qué queremos conseguir con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, y poder construir un presupuesto, poder construir una visión de lo que podemos alcanzar como familia y todos trabajar en pro de ella. Porque a veces encontramos nosotros esposos que nunca le dicen a la esposa, es algo terrible, nunca le dicen a la esposa cuánto ganan. Se me ocurre que puede ser que pensarán, de pronto mi esposa se gasta todo el dinero. O puede ser una manera egoísta, no lo sé, pero
Eso no debe ocurrir entre nosotros, debe haber como un presupuesto y un objetivo. Vamos a gastar esto porque esta otra parte la vamos a ahorrar porque el objetivo es este. Vamos a ir a pasear o vamos a conseguir la casa o vamos a hacer algo específico. Entonces tener nosotros en nuestra vida el poder tener ese presupuesto y el poder dialogar, el que cada uno va a colocar su grano de arena. Asimismo en los liderazgos, no hay ninguno que no esté aportando. Si todos aportan, si todos hacen de acuerdo a su medida, los programas, las cosas, el alfa, la escuela dominical, todo va a estar funcionando bien. La palabra del Señor nos habla y nos insta que nosotros estemos organizados y que ninguno se cuelgue, sino que todos vayamos trabajando en pro de la familia. Y vamos a mirar también el verso 16. Dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice unánimes. Es decir, está muy relacionado a lo que estábamos hablando, es que nosotros seamos realmente firmes en nuestras decisiones, firmes, y eso solamente se logra a través del diálogo y de los propósitos. Unánimes, todo lo que vayamos a hacer tenga un propósito y nosotros podamos construirlo a partir de lo que cada uno opina dentro de una casa. Obviamente a veces cometemos el error de que los que más opinan son los hijos, y realmente la opinión principal debe estar marcada por los padres. Nosotros como padres somos los que llevamos la dirección de una casa, no nuestros hijos nos dirigen a nosotros. Llegará el día en que tal vez no tengamos las fuerzas, y ni aún así, porque yo veo a mi suegra, tiene 84 años y es tan lúcida, y ella es la que dirige aún mucho de su vida, a pesar de que está en este momento muy enferma, pero su lucidez hace que ella siempre esté programando y esté ella distribuyendo aún su dinero. Entonces a veces los hijos son los que empiezan a direccionar la casa antes de tiempo. No, señores, nosotros como padres somos la cabeza, debemos estar unánimes primero como esposos. ¿Qué es lo que queremos como esposos? ¿Qué es lo que queremos como cabezas de esa familia, para poder orientar a nuestros hijos, para poder llevarlos también y que ellos formen parte de las decisiones, pero ya unas decisiones en las cuales usted y yo como familia le demos una participación, pero la participación primordial debe ser de la pareja. Unánimes, que tú cuides realmente a tu esposa, que tú cuides a tu esposo, que entendamos que un día nuestros hijos se van, y quiénes son los que vamos a quedar. Esa es la realidad de la vida. Querramos o no querramos, nuestros hijos van a ser sus hogares, y los que van a quedar son los esposos. Entonces no podemos estar divididos, sino que para que esa familia permanezca, para que ese hogar permanezca, tú y yo, hermanos, debemos comprender que con nuestra pareja debemos afianzar lazos en los cuales nosotros estemos en un mismo propósito. Y vamos a mirar el verso 17. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí está hablando del perdón. No paguéis a nadie mal por mal. Si la Biblia nos dice que si tú tienes algo contra tu hermano, dice ve. Ni siquiera dice espera que tu hermano venga y te pida disculpas o perdón, sino dice si tú tienes algo contra tu hermano,
ve y recombine, habla con él, llega a un acuerdo con él. A veces estas cosas, hermanos, que son tan básicas dentro de la vida social, se vuelven tan difíciles dentro de la vida de familia. Hijos, hermanos, padres e hijos que a veces no son capaces, hermanos, de perdonar. No, mi papá me hizo, no, mi esposo, mi esposa. Y esta es una base, esto diría yo que es uno de los pilares más grandes en la vida del hombre, el perdón. El perdón, no pagar a otro. Bueno, me la hizo, entonces ahora yo le voy a hacer una peor. Estas cosas lo que hacen es profundizar y es el engaño más grande del enemigo. Me llegó tarde, ahora me voy a ir para de la comadre y voy a llegar más tarde yo para que él se dé cuenta. Y empiezan a haber rupturas más profundas, más profundas. Él dijo que yo estaba gorda, pues ahora voy a decir que él está hecho un viejo. Y entonces empezamos a contender y a herir, a profundizar las heridas y las distancias. La Biblia dice que no paguemos mal por mal, sino que dejemos a Dios, que Él es el que moldea a los seres humanos, Él es el que lleva nuestras causas. Cuánto más en el hogar, cuánto más nosotros como hermanos. Siempre que yo veo que mis hijos tienen ciertos desacuerdos, me pongo triste y quiero como que ellos se arreglen, porque yo digo, son hermanos y quiero verlos a través de los tiempos siendo independientes, pero siempre sabiendo que somos una familia, que ellos son mis hijos. Yo no puedo como tener en mi cabeza el que cada uno va a estar visitándome un día diferente porque no se pueden ver, jamás. Entonces creo que estas cosas solamente se logran a través del perdón, a través de el que nosotros, así mismo como hacemos con otras personas en el trabajo, así mismo como lo hacemos dentro de la iglesia, pedirnos perdón dentro de la casa, dentro del hogar. Ese principio debe existir, y ese principio también existe cuando nosotros respetamos los espacios. Aunque yo tengo mi esposo y yo soy esposa, también tengo espacios. Y esos espacios, como hablábamos allí en el punto anterior, se basan en el respeto, en un respeto, en donde el esposo tiene que poner a su esposa en ese lugar especial y saber que ella es una persona que también necesita un tiempo para sí misma, de pronto una mascarilla, un tratamiento de cabello, de uñas, etcétera. Son cosas que a veces los hombres no participan mucho, pero debe haber ese respeto. Y si alguna vez nos han ofendido, porque a veces, se está echando, está haciendo, o tanto que se hace y queda lo mismo, entonces eso va formando como heridas en nuestro corazón. Pues esas cosas deben ser perdonadas. Debemos perdonar y no empezar a formar fricciones, porque vamos a abrir una grieta muy profunda que después para llenarla como familia va a ser aún mayor, va a ser muy difícil. La voluntad del Señor es que seamos hijos amados de su reino, y asimismo como en una familia les expresaba que creo que esa es el deseo de nosotras como madres, el que nuestros hijos vengan a cualquier hora y si se encuentran estén como hermanos. Esa es la voluntad de Dios de nosotros, que seamos nosotros como iglesia. No puede existir en nuestra familia, en la familia cristiana, esas divisiones y esos choques. Tal vez sí hubo alguna palabra alguna vez, tal vez hubo alguna ofensa,
pero recuerde lo que la palabra del Señor está diciendo. Dice que no paguéis mal por mal. La palabra del Señor usted la conoce también allá en Mateo, que dice que para que nosotros no tengamos estorbo en nuestras oraciones, para que el Señor pueda perdonarnos, nosotros debemos perdonar también nuestras ofensas. Entonces, como familia de Dios, debemos construirnos en esa base del amor, en esa base del respeto, en esa base de la ayuda mutua y en esa base del perdón. Tenemos que ser unánimes, pero también para poder ser unidos debemos perdonar. Amados hermanos, que en estos tiempos que realmente se ha visto tanta dificultad en los hogares, nosotros podamos comprender que si esto está basado en unos principios para la iglesia, cuán profundos son los principios para con la familia, que dice el Señor que es por la que también daremos cuentas por una familia. Entonces, en esta hora quiero orar por las familias, para que todos estos principios sean fortalecidos y nosotros empecemos a trabajar en ellos, para que veamos resultados y familias, hermanos, que sean invencibles, familias de 3 dobleces, que no se rompan nunca. Padre maravilloso, te doy gracias en esta noche por la familia Minrey. Te doy gracias, Señor, por esa familia que nos diste de liderazgo, esa familia que nos diste, oh Padre Santo, de iglesia, en la cual nosotros podemos estar cada día, Señor, en medio de la iglesia trabajando, unidos, perdonándonos, Señor. Pero te pido por las familias, esas familias nucleares que tú has formado, oh Dios, y que están y que han permanecido a través de muchos años. Te pido que tú los guardes, que tú los bendigas, que las tinieblas no puedan dañar sus bases, sino que el perdón, el amor, la unidad y el aporte mutuo, Señor, nos una y nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén.